Muy bien. Am, el día de hoy tenemos un estudio que ha ido cambiando a lo largo de la semana. Tenía un título original y el sol se detuvo y la luna se detuvo y la luna, perdón, el sol se detuvo e incluso el sol fue hacia atrás, que está basado en Josué 10, la historia en Josué 10 que vamos a leer. Y haciendo también referencia a la historia encontrada en Segundo de Reyes y en el libro de Isaías con relación a la enfermedad del rey Ezequiel, que pide una señal al cielo y el sol tira para atrás, va la sombra hacia atrás. Y según avanzaba la semana, en el hospital hay un chico que tiene 28 años que está muy interesado en cosas de filosofía, en cosas de religión, en teología. Está muy interesado. Está abriendo, digamos, su mente a esa zona que antes pues nunca le había dado mucho pensamiento. Entonces me preguntó, oye, ¿de qué vas a hablar este sábado? Él no habla español, pero, pero me preguntó y le dije, mira, voy a hablar de una historia en la cual el sol se detiene en el cielo, la luna se detiene también para no tomar el lugar en el cielo del sol, y también voy a hacer referencia a una historia donde el sol va para atrás. Y según yo voy desarrollando el tema a este chico, nos lleva la conversación más allá. Por lo tanto, en esa evolución de la conversación que nos lleva más allá, llega el título que va a ser el título presentado en YouTube de este programa: el origen histórico de la semana de 7 días. Y para ello voy también a hacer referencia, que encontraremos los enlaces abajo en los comentarios en YouTube, de dos estudios en particular que son imperativos para que yo no me tenga que repetir en ciertos conceptos, ya que los hemos estudiado. Y son precisamente los otros dos estudios que comienzan con las mismas palabras: el origen histórico de las 12 tribus de Israel y el origen histórico de Satanás. A eso se va a añadir el origen histórico de los 7 días de la semana, que es el estudio de hoy, donde vamos también a hablar de Josué 10 como introducción ahora, no como tema, sino como introducción al tema. Bien, si tenéis vuestras Biblias allá cerquita y venís a Josué capítulo 10, el libro de Josué capítulo 10, allá encontramos una historia de una batalla en particular de Josué, el líder de Israel, contra Gabaón. ¿Ok? Y vamos a leer unos versículos para introducir a la historia. Y vamos a hacerlo desde el versículo 9 del capítulo 10 del libro de Josué. Pero antes de leerlo, y como ya he hecho referencia a esos dos estudios que os animo a revisar, bíblicamente hablando, o la tradición bíblica nos dice que Josué fue escrito alrededor del 1200, años para arriba, años para abajo, 1200 antes de Cristo. Históricamente hablando, el libro de Josué acabó siendo editado tras el exilio del pueblo de Israel en Babilonia, donde precisamente a través de Esdras y a través de Nehemías se comienza o nace la estructura religiosa judaica que ha llegado hasta nuestros días. Esa estructura judaica viene post-Babilonia. ¿Ok? Si en estos momentos te está sorprendiendo lo que te acabo de decir, mira esos dos programas. ¿Ok? Mira esos dos programas. Por eso os digo que va a haber ciertos conceptos que ya voy a dar yo como entendidos o estudiados.
para no gastar mucho tiempo en ello. ¿Ok? Entonces, si bien estamos leyendo Josué, que nos está haciendo referencia a un tiempo del 1200 antes de Cristo, la edición final del libro de Josué no ocurre hasta después del exilio, por ahí por el 450 antes de Cristo. ¿Ok? Cuando se construye el templo en Jerusalén, el segundo templo en Jerusalén, donde no hay arca dentro de de ese templo, y se convierte, digamos, la estirpe o la casta sacerdotal, religiosa, donde nace el fariseísmo como una de las sectas más primordiales, los saduceos, etcétera, y las normativas de limpieza, festividades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, esto va a ser importante según avanzamos en este estudio. Y dice lo siguiente aquí en Josué 10, versículo 9. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Quiero enfatizar lo que el texto literalmente está diciendo, que es Jehová quien a Gabaón, o sea, en Gabaón, perdón, está atacando directamente a los amorreos y lo hace de una manera. Y los siguió por el camino que sube a Bet Orón y los hirió hasta Aseca y Maceda. O sea, Jehová los está hiriendo. Uno puede decir, bueno, a través de Josué. Josué siendo la mano de Jehová y está hiriendo a los amorreos. Y por eso dice Jehová los está hiriendo y los está persiguiendo. Uno puede decir, bueno, es Josué quien los está persiguiendo y atacando. Pero fijaros, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. O sea, hay dos cosas que están ocurriendo. Josué con su ejército, con la espada, está matando a los amorretas, a los amorreos, perdón, y al mismo tiempo, para ayudar, digamos, o para completar, hay un granizo que no solo cae y golpea y te daña y te hace moratones, etcétera, etcétera. No, no. Es un granizo histórico, perdón, de unas dimensiones. No voy a decir histórico porque si miramos en la historia fuera de la Biblia, ha habido momentos en los cuales ha habido tremendo granizo. De hecho, en Estados Unidos, el más alto granizo que se recuerda y había un montón de gente en la intemperie, un montón de gente fuera, en las calles, había un concierto incluso, etcétera, y hubo muchos heridos. No hubo ningún muerto, pero hubo muchos heridos por golpes, por golpes en la cabeza, contusiones, moratones, etcétera, etcétera, etcétera. Ningún muerto. Pero en el caso este, nos dice que hubo más muertos, o sea, qué tipo de granizo tuvo que ser porque hubo más muertos que los que murieron de la espada de Josué. Entonces Josué, porque parece que todavía faltaba gente por morir, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de los enemigos. O sea, no dejemos de recordar que los amorreos están en su tierra. Que ahora estos foresteros en la historia que vienen de fuera
Están tomando la tierra que hasta entonces son de los amorreos. O sea, tenemos también que entender que los amorreos tienen la oportunidad de decir, ah, bueno, pues nos vamos, ya que venís vosotros, o tienen la oportunidad de decir, espera un momentito, o sea, que está nuestra casa. No nos vamos. ¿Ok? Entonces, o sea, esos amorreos que son enemigos de Israel, no nos olvidemos de que están en su tierra. Y no está escrito esto en el libro de Gaser. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. O sea, no paró por un segundo, no paró por una hora, sino que da la impresión que el texto literal nos está diciendo que se extendió el día como si otro día de otras 12 horas fuera puesto encima. ¿Ok? Porque acordémonos que el día es de 12 horas, en el sentido de dónde está la luz. Entonces, ¿por cuánto tiempo más se detiene el sol y no avanza hasta ponerse en el horizonte? Nos dice aquí, en el versículo 13, que no se apresuró a ponerse casi un día entero. Vamos a decir, bueno, 12 horas no, si fue un casi día entero, 9 horas, 6 horas. Vamos a decir 4 horas. Vamos, 6 horas, venga, la mitad de un día. O sea, son las 4 de la tarde, ves que se te está poniendo el sol y dices, sol, párate, porque todavía no he acabado aquí con la matanza, párate y el sol se para la mitad de un día. O sea, está parado ahí por otras 6 horas. Bien, ¿cómo mides el tiempo en el tiempo de Josué? ¿Cómo sabes que ha estado parado el sol por 6 horas? A día de hoy nosotros no tendríamos problema en saber que, oye, tú miras tu reloj y dices, "Fu, mira que está pasando el tiempo y ese sol no se mueve. El sol está ahí parado, no se está moviendo. Y te pregunta tu esposa, ¿y cuánto tiempo lleva ahí parado? Y dice, pues fíjate, lo llevo mirando de vez en cuando y ya lleva una hora. Y ya lleva 2 horas. Y sigue en el mismo punto. Fíjate, he puesto aquí una señal en el suelo y la sombra no sigue avanzando. Así que sé que está parado. Pero ¿por cuánto tiempo está parado? O sea, tú puedes saber que está parado. Pero ¿cómo sabes por cuánto tiempo está parado? ¿Cómo sabes si es una hora? ¿Cómo sabes si son 2 horas? ¿Cómo sabes? ¿Cuál es tu punto de referencia? Mi reloj. Mi reloj es mi punto de referencia. Vale, perfecto. Pero ¿cuál es el reloj en la época de Josué? El reloj en la época de Josué es la sombra. Pero la sombra está parada. Si la sombra está parada, ¿cómo sabes que estuvo parada por mediodía? Si tu reloj es la sombra. ¿Ok? Bien. En el libro de Segunda de Reyes y en el libro de Isaías está la historia del rey Ezequiel. El rey Ezequiel está muy enfermo, viene un profeta y le dice que no se va a morir. Entonces el rey pide por una señal para saber que ese mensaje que no se va a morir, porque se ve muy chungo, todo se ve muy mal. Yo con los dolores que tengo, etcétera, ¿cómo que no me voy a morir? Necesito más que tu palabra. Entonces se le da una señal. Y la señal que se le da es que el sol retrocede. O sea, la sombra está yendo a una dirección y de repente la sombra va hacia atrás. O sea, no solo en el caso de Ezequiel el sol se detiene, sino que encima va para atrás. Va hacia atrás. Entonces, ¿cuántas veces históricamente ha ocurrido esto? Si sigues leyendo, te das cuenta de lo siguiente, en el versículo 14, y no hubo día como aquel, ni antes, ni después de él. O sea, ¿cuántas veces ha ocurrido? Incluso en el texto bíblico te dice, ese es el día. Cuando vas a Isaías, ¿cuántas veces ha ido el sol para atrás? No hubo ni antes, ni después. Ese día ocurrió. Históricamente, salvo dentro de la Biblia, no hay ninguna referencia
de que un día tal haya ocurrido antes o después. Y la Biblia no, nos lo confirma. Ok. Ahora quiero que entiendan lo siguiente. Quiero que empiecen a pensar que esta edición del libro, donde está completada a la vuelta del exilio de Babilonia. El pueblo de Israel ha venido de un exilio en Babilonia y ahora viene a una tierra que no está vacía, una tierra que tiene sus gentes. Entonces, ¿cómo tú ahora creas una nación unida, cuando esa nación unida está viniendo de Babilonia, adoptando cosas de Babilonia, pero con una identidad? Ahora, ¿cómo haces una nación de todo ello? Una de las maneras en las cuales tú necesitas una nación, tú necesitas un origen. Necesitas un origen, necesitas un propósito y necesitas algo que te distinga del resto. ¿Ok? Entonces, la historia de Josué viene a la elección de Israel post-exilio de Babilonia como, se dice en España, como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque cuando Nehemías, Esdras y aquellos líderes de Israel tienen que motivar al pueblo, el pueblo dice, a ver, yo aquí estoy en una tierra que no conozco, porque mi abuelo, mi bisabuelo estuvo en Babilonia, mi abuelo en Babilonia, etcétera, etcétera. Ahora venimos aquí, somos judíos, sí, pero venimos aquí. Yo no estaba en esta ciudad, en esta área anteriormente. Pero esta es una área, acuérdate, que te la ha dado Dios. ¿Cuándo me la dio Dios? Te la dio Dios a través de Moisés y la conquistó a través de Josué. Entonces, de la misma manera que Dios nos dio la tierra a través de Josué, nos la dará ahora. Entonces, ¿cómo nos la dio a través de Josué? Una de las historias es esta. Y es una de las historias en las cuales el pueblo post-exilio de Babilonia inserta en su ADN. Dios en verdad nos ha dado la tierra. Ahora, es, si yo ahora, en el año 450, post-Babilonia, yo pido por un milagro de estas dimensiones donde, oye, pero también sería genial que el Señor empezara a llover piedras del cielo, granizo del cielo y quitara a toda esta gente de aquí en medio. Y sería genial además que detuviera el sol en el cielo para que de esa manera todos los enemigos de Israel sean eliminados, como hizo con Josué. Pero claro, en el libro de Josué ya nos está diciendo que ni ocurrió antes ni después. Ahí ya perdimos la oportunidad. A nosotros en el 400 antes de Cristo no nos va a tocar. Pero lo que sí nos toca son las promesas de que la tierra es nuestra. ¿Ok? Quiero que vean la manera en la cual históricamente esta historia juega una parte en la identidad de un pueblo. ¿Ok? Ahora bien, hay un número de cositas aquí a considerar. El concepto de esta historia es un concepto de la Tierra bajo un sistema geocéntrico. Un sistema geocéntrico significa lo siguiente. Si bien en el 450, en el 300, más en el 300 antes de Cristo, ya había filósofos matemáticos griegos proponiendo lo que se llama un sistema heliocéntrico. Un sistema heliocéntrico es en que el centro es el Sol y es la Tierra la que da vueltas alrededor del Sol. ¿Ok? En la historia que estamos leyendo es un sistema geocéntrico. O sea, la Tierra es estática, la Tierra no se mueve, y es el Sol y la Luna y los astros las que se mueven alrededor de la Tierra. ¿Ok? Entonces, imaginaros que tú vives bajo un concepto de la Tierra como el centro del universo y el Sol se mueve alrededor de la Tierra.
y no al revés. Y evidentemente no se te ocurre en la cabeza que la Tierra puede llegar a ser esférica. Y tú ahora vives hace 2000 años atrás en la zona atacada por una catástrofe de inundaciones, de las mismas que hemos visto imágenes esta misma semana. Y tú cuando miras para un lado está todo inundado. Y cuando miras para otro lado está todo inundado. En tu cabeza, donde no hay internet, donde no hay teléfono, para tú llamar a Australia y decir, oye, nosotros estamos inundados. ¿Y vosotros? Eso no existe. Hace 2000 años atrás eso no existe. Si tú estás inundado y hasta donde te llega a los ojos está inundado, ¿qué se ha inundado? Todo el mundo. Todo el mundo. ¿Por qué hay historias del diluvio en todo el mundo? Porque ha habido inundaciones en todo el mundo. Y cuando tú tienes un sistema geocéntrico, cuando tú estás inundado, el mundo está inundado. ¿Ok? No hay un teléfono que tú puedas llamar a otra parte del mundo y decir, oye, nosotros estamos bajo agua y vosotros, pues nosotros aquí estamos en invierno. Y nosotros aquí estamos en verano. Y nosotros estamos en el hemisferio norte, en el hemisferio sur. Pues nosotros estamos teniendo aquí un tiempo fantástico. Qué raro. Pero tú que estás de día. Ah, no, no, yo estoy de noche. ¿Cómo va a estar de noche? Si es de día. No, no, pero es que nosotros estamos en el otro lado. Esos conceptos no los tienen las personas que están viviendo hace 2000, 3000 años atrás. ¿Ok? Tienen un sistema geocéntrico. Entonces, en un sistema geocéntrico, la Tierra está basada, cementada en la base de la Tierra. Tienes las profundidades de las aguas, la base de las montañas, y la Tierra es el centro del universo. Y por encima de la Tierra se mueven el Sol, la Luna, las estrellas, los planetas, etcétera, etcétera. Ok. Ahora bien, si tú, fijaros lo que voy a decir ahora, si tú entiendes, si tú entiendes que esta historia es literal y que ocurrió literalmente tal y como lo describe el texto, indudablemente tienes que al mismo tiempo ser una persona que considera la Tierra bajo un sistema geocéntrico. No hay otra. O sea, tú no puedes tener un sistema heliocéntrico. Helio es el dios griego del sol. Heliocéntrico. No puedes tener un sistema heliocéntrico y al mismo tiempo pensar que esta historia es literal. No puedes tener las dos cosas. No puedes cocinar la tarta y comértela al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Por qué no? Bueno, porque esto solo es posible si la Tierra está estática. Y solo es posible si el Sol se mueve alrededor de la Tierra y no al revés. ¿Por qué? Os voy a dar unos datos. En el centro o sea, en el Ecuador, en la línea del Ecuador, la velocidad de rotación de la Tierra sobre sí misma es de 1670 kilómetros por hora. O sea, la Tierra sobre su mismo eje se está moviendo a 1670 kilómetros por hora. Eso es una barbaridad. Para que os hagáis una idea, las motos o los Fórmula 1 van a 300. Van a 300. Estamos hablando de casi 6 veces más a la velocidad de los Fórmula 1. Y eso solo en su eje. La Luna, la Luna se mueve alrededor de la Tierra, o sea, da una vuelta alrededor de la Tierra en el ciclo lunar a una velocidad media de aproximadamente 3672 kilómetros por hora. Esa es la velocidad a la cual va la Luna girando en la órbita alrededor de la Tierra, y cuando da toda una vuelta, que va de luna nueva, luna creciente, luna llena, luna menguante y luna nueva, luna nueva nuevamente, son aproximadamente 28 días y pico. 28 y pico.
no son 28 exactos. Para dar toda esa vuelta en 28 días, tiene que ir a una velocidad de 3.672 kilómetros por hora. Ahora bien, tanto la Tierra que se está girando sobre sí misma y la Luna que está girando alrededor de la Tierra, ambas están girando alrededor de la órbita del Sol, que eso es lo que nos da las estaciones del año. ¿Ok? La velocidad en la cual van alrededor del Sol, que también es lo que nos va mostrando, no solo en el eje nos va dando los días, pero alrededor del Sol nos va dando las estaciones, para poder dar toda una vuelta alrededor del Sol, que son aproximadamente 365 días, la Tierra y la Luna juntas giran alrededor del Sol a 30 kilómetros por segundo, que significa 107.000 kilómetros 280 o sea, 107.280 kilómetros por hora. Una barbaridad de rápido. Entonces, tenemos toda una vuelta alrededor del Sol que genera un año. Tenemos toda una vuelta de la Luna alrededor de la Tierra que genera 28, 29 días, que podemos decir que es un mes. De hecho, la palabra mes está asociada con también la palabra luna o el calendario lunar. Y luego tenemos la Tierra girando sobre su eje a una velocidad que nos da 24 horas del día. Bien. Al mismo tiempo, el sistema solar completo gira alrededor de la Vía Láctea y va a 828.000 kilómetros por hora. O sea, todo ese sistema luego encima se va moviendo alrededor de la Vía Láctea. Pero la Vía Láctea se va moviendo en sí en estructuras gravitatorias del universo a una velocidad de 2.160.000 kilómetros por hora. Para que el Sol se detenga en el cielo un segundo, o sea, para que haya que parar eso, ¿vosotros sabéis el mecanismo de engranaje del universo que hay que detener? Pero no solo eso. Tú imagínate que tú estás en un tren y ese tren para. Según cómo pare, si va parando de a poquito, de a poquito, de a poquito, no va a haber ningún problema. Pero imagínate que para de repente. Salimos todos disparados. Salimos todos disparados. Un tren que va a 300 kilómetros por hora. A 300. Uno de los trenes japoneses, un bullet train. O chinos. Un bullet train. 350 kilómetros por hora. ¡Pum! Se para de golpe. A nosotros no nos mata el impacto del golpe del tren. Lo que nos mata es que salimos volando. Salimos volando. Bien. Fijaros lo siguiente. Si yo paro la Tierra, porque, claro, para yo parar el Sol en un sistema heliocéntrico, o sea, en el cual la Tierra está girando alrededor del Sol, yo tengo que parar el giro sobre sí misma de la Tierra. Yo tengo que parar a la Tierra sobre su eje. La tengo que parar. Según yo paro esa Tierra, hay una inercia, y lo que ocurre es que todo lo que no esté encementado al suelo con unas vigas de hormigón como no te puedes imaginar, sale volando a 1.670 kilómetros por hora. Todo. Árboles, edificios, personas. Salimos volando de una manera astronómica. Pero no solo eso, sino que ahora tienes las mareas. Toda ese agua, tú la detienes, las olas y tsunamis que eso generaría son, son indescriptibles. Totalmente indescriptibles. Pero no solo eso.
sino que dentro del núcleo terrestre es líquido. Y la Tierra en realidad es un dinamo. Es un dínamo. Es como una especie de motor. Tiene una centralidad de metales, hierro, etcétera, etcétera, cobre, etcétera, en una centralidad líquida. Y ese líquido de dentro de la Tierra se está moviendo también. La Tierra se está moviendo por fuera, pero dentro tiene un líquido que se está moviendo. Tú paras la Tierra por fuera, pero el líquido de dentro sigue moviéndose. El campo magnético que esos metales y ese dinamo que es la Tierra es un motor. O sea, porque hay un campo magnético con metales y hay un giro. Eso es el funcionamiento de un motor. La influencia en el campo magnético sería totalmente desastroso, catastrófico. Pero no solo eso. Entre las olas gigantes, los tsunamis, etcétera, los terremotos, los desplazamientos de tierra. Y os voy a decir una cosa. Quitas todo eso. Como que nada de eso vaya a ocurrir. Quitas todo eso. Y solo dejas un elemento, solo un elemento. El polvo. Uno dice, ¿el polvo? ¿Cómo el polvo? Sí, sí. Tú cuando paras esa maquinaria, ese motor, y lo paras de repente, la inercia levanta polvo. Olvídate de árboles que van a volar, que nosotros vamos a salir volando, etcétera, etcétera. El polvo, solo el polvo de la superficie de la Tierra, solo el polvo, causaría tal nube alrededor del núcleo de la Tierra, alrededor de la atmósfera terrestre, que la luz del sol no llegaría a poder penetrar, las bajadas de temperatura serían prácticamente inmediatas, la Tierra se congelaría en muy poquito, un muy corto tiempo, estamos hablando de minutos, y tendríamos la congelación completa, solo con el polvo. Por eso digo que si tú tomas esto literal, tienes que tener un sistema geocéntrico. Y un sistema geocéntrico es la Tierra está asentada, no se mueve, no hay movimiento. Entonces, lo que paramos es el Sol. Entonces, el Sol se puede parar porque Dios simplemente toca aquí y para el Sol. Si eso es lo que tú crees, perfecto. Sigue adelante, porque estás en el camino en el cual puedes leer esta historia literalmente. Si crees que a día de hoy el sentido geocéntrico ya ha sido desbancado, científicamente ha sido desbancado, entonces tienes un enorme problema. No puedes tomar esta historia literal. Lo tienes que tomar en otro aspecto. No lo puedes tomar literal. Porque ¿cuántos se mueven? ¿Cuántos árboles están volando? ¿Cuánto polvo se ha generado en esta historia? ¿Cuántas personas han salido volando a 1600 kilómetros por hora? Ninguna. Ninguna de ellas. Bien. Entonces, primero que hablamos del tiempo. ¿De dónde viene el tiempo? Uno puede decir, bueno, el tiempo es el paso del tiempo, sí, pero nosotros sabemos que el tiempo pasa por ciertos puntos de referencia. Vemos la sombra que se va moviendo, vemos que era día y ahora es noche, etcétera. Vemos que el tiempo se va moviendo. Entonces tenemos que tener puntos de referencia. ¿Por qué tenemos 60 minutos en una hora? O sea, decimos que tarda 24 horas, pero claro, es porque hemos medido cuánto tarda. Pero hemos medido cuánto tarda porque ahora, porque hemos asociado una hora con 60 minutos. ¿De dónde vienen los 60 minutos de una hora? ¿Sabéis? De hecho, ¿de dónde viene cada minuto? Para que haya 60 en una hora. ¿Por qué hay 60 segundos en un minuto? ¿Sabéis? De hecho, ¿por qué está el reloj dividido de tal manera que cuando da toda una vuelta decimos que ha ido la aguja 360 grados? 360 grados. ¿Por qué no 200 grados? No, porque 200 grados es diferente. Sí, pero ¿quién ha dicho que son 360 grados? ¿Quién ha dicho que una hora son 60 minutos? ¿Y quién ha dicho que un segundo, que 60 segundos es un minuto? ¿Quién ha dicho eso? ¿Cómo hemos empezado a medir el tiempo de esa manera? Bien, esa medida del tiempo viene de Babilonia.
La división del tiempo en 60 minutos por hora proviene del sistema sesagesimal babilónico. Este sistema se basa en el número 60, que es altamente divisible, lo que facilitó cálculos y mediciones precisas. Los babilonios establecieron esta división alrededor del 2000 a.C. y su uso se ha mantenido hasta nuestros días. Los 60 segundos en un minuto, similar a la división de horas, la elección de 60 segundos por minuto también se deriva del mismo sistema, así como los 360 grados del círculo y esas calculaciones. Todo viene de Babilonia. Okay. ¿Dónde está el pueblo hebreo exiliado a partir del año 600 antes de Cristo, por 150 años? ¿Dónde está exiliado? ¿En qué parte del mundo está exiliado ese pueblo? Está exiliado en Babilonia. Okay. Bien. Ahora, ¿cuántos de ustedes han escuchado lo siguiente? Tenemos por los cielos, por el cosmos. El cosmos nos da un año porque es el tiempo que la Tierra gira alrededor del Sol. Eso nos da un año. Tenemos un mes porque es el tiempo aproximado en el cual la Luna da la vuelta alrededor de la Tierra. Eso es un mes, 28 tantos días. ¿Okay? Eso se llama el calendario lunar, que evidentemente, así como el solar, tenía que ser rectificado. De hecho, nosotros a día de hoy rectificamos porque son 365 días, pero cada 4 años tenemos un año bisiesto porque no es tan exacto. Tenemos que rectificarlo. De la misma manera, el calendario lunar se tiene que rectificar un poquitito porque no son exactamente 28 días. ¿Okay? Pero sabemos que un día es el tiempo que tarda la Tierra en dar vuelta sobre sí misma. Y luego la pregunta es la siguiente: ¿de dónde viene una semana de 7 días? Y ahí es cuando la religión nos da la respuesta y nos dice: viene de la historia de Génesis. Es la única cosa que no tiene ninguna referencia con el cosmos. ¿Y si os digo que eso no es correcto? Que la semana de 7 días tiene referencias con el cosmos. ¿Ok? Y adivina de dónde viene. Adivina quién es históricamente. Recordamos que estamos no estudiando el origen bíblico de la semana de 7 días. Estamos estudiando el origen histórico de la semana de 7 días. Bien, los babilonios jugaron el papel crucial en la creación del concepto de la semana de 7 días. Este sistema se basó en varios factores: astronomía y religión. Fijaros. Primero, con el calendario lunar. Acordaros que ya os he dicho que el calendario anual nosotros lo rectificamos. Hay un error y se va rectificando cada cuatro años. El calendario lunar también hace falta rectificarlo para acomodarlo con el calendario solar, que es el anual, y luego tenemos el mensual, que es lunar. Entonces hay rectificaciones. Pero normalmente se asume que el calendario lunar es aproximadamente un mes. Pero no es 31 días o 30 días lo que tarda una luna en dar la vuelta. Los babilonios utilizaban un calendario lunar que dividía el mes en 4 semanas de 7 días cada una. Este ciclo se alineaba con las fases de la luna. ¿Cuánto tarda de la luna nueva a la luna creciente? Aproximadamente 7 días. Y de la creciente a la llena, aproximadamente 7 días. Y de la llena a la menguante, y de la menguante a la nueva, aproximadamente 7 días. Este ciclo se alineaba con las fases de la luna, ya que entre dos fases lunares hay aproximadamente una semana de 7 días. ¿Ok? Entonces, la otra cosa es el significado del número 7 en Babilonia.
El número 7 tenía un significado especial para los babilonios, ya que asociaban este número con los 7 cuerpos celestiales. ¿Cuáles son los 7 cuerpos celestiales? A día de hoy tenemos telescopios, a día de hoy. Pero tu abuelo, en el campo, allá en Argentina, allá en Colombia, allá en México, etcétera, está en el campo. ¿Cuántos cuerpos celestiales puede llegar a identificar? El Sol, claro. La Luna, perfecto. ¿Cuántos de ustedes han visto a Venus? Marte. Júpiter se puede ver en partes del año. ¿Ok? Mercurio se puede ver también. Entonces tenemos a... Saturno también se puede ver. Ok, vamos a empezar a contar. El Sol, la Luna, Marte, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno. ¿Adivina qué? Son los 7 cuerpos celestiales que se puede ver sin telescopio. Y telescopio no tenían. El caso es que los cuerpos celestiales corresponden a uno y cada uno de sus mayores dioses. ¿Ok? De la misma manera que Marte es un dios eh, romano, o Helio es un dios griego, eh, Júpiter, el Júpiter romano es Zeus. Cada cuerpo celestial está identificado con un dios. ¿Ok? Entonces, fijaros los que voy a comentar en estos momentos. Em, Los 7 cuerpos celestiales son los visibles a simple vista: el Sol, la Luna, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno. Esta conexión astronómica llevó a la importancia del séptimo día, como a menudo se marcaba con rituales y celebraciones. ¿Dónde? ¿En qué zona? En Babilonia. La adopción de la semana de 7 días no solo se limitó a Babilonia, sino que también influyó en otras culturas, incluyendo la judía, que adoptó este ciclo en su propio calendario. La tradición de la semana de 7 días se ha mantenido a lo largo de los siglos y se ha extendido a muchas sociedades modernas. Ok. El concepto de la semana de 7 días, ok, que se origina en Babilonia, fue luego adoptado también por los romanos. Los romanos tenían una semana de 8 días. ¿Ok? Este sistema de 7 días se integra en el mundo romano. Los romanos inicialmente utilizaban un ciclo de nudiane, que era un periodo de 8 días. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a adoptar la semana de 7 días, influenciados por las culturas que los rodeaban, los babilónicos, las influencias babilónicas y la presencia por la diáspora de judíos entre ellos. Este cambio se consolidó especialmente durante el Imperio Romano, cuando el cristianismo comenzó a expandirse y a influir sus prácticas religiosas y culturales. Al igual que el calendario babilónico semanal, los romanos también asociaron los días de la semana con los 7 cuerpos celestiales visibles, los que os he dicho: el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Cada día de la semana se dedicó a uno de estos astros, lo que reflejaba la importancia de la astronomía en la vida cotidiana y en la religión. ¿Ok? Es la astronomía y la religión. La adopción de la semana de 7 días por los romanos tuvo un impacto significativo. ¿Por qué? Porque los romanos es el imperio, llega un momento que es el imperio mundial.
y allá donde están van adoptando sus regulaciones. ¿Ok? Las festividades y los días de descanso comenzaron a alinearse con este nuevo ciclo, lo que facilitó la integración de diversas tradiciones culturales y religiosas en el imperio. ¿Ok? La semana de 7 días en las civilizaciones de China e India se produjo en diferentes contextos históricos y culturales, influenciados por la interacción de otras culturas y, y sus sistemas de tiempo. En China, la China antigua, el sistema de tiempo no estaba basado en semanas de 7 días. En su lugar, utilizaban un sistema diurno que dividía el día en 12 partes y otras subdivisiones. Sin embargo, la influencia del calendario babilónico y la expansión del comercio y la cultura a través de la ruta de la seda llevaron a la adopción gradual de la semana de 7 días. Este cambio se consolidó en la dinastía Tang entre el 618 al 907 después de Cristo y se formalizó en la dinastía Song entre el 960 y el 1279 después de Cristo, como el sistema de 7 días para la vida cotidiana. Algo similar también ocurrió en la India, junto con la influencia griega, porque la influencia griega, si bien los romanos tenían 8 días, los griegos tenían también asociaciones con los 7 astros celestiales. Los romanos, como se creían más que los griegos, como una evolución más de los griegos, fueron ellos los que cambiaron esa asociación inicial por 8 días y luego regresaron a los 7 días nuevamente. ¿Ok? Bien. Ahora, a día de hoy, tenemos lo siguiente. Tenemos la influencia nórdica en los días de la semana. Tenemos la influencia babilónica. Tenemos, primeramente, la influencia babilónica en los días de la semana. Tenemos la influencia judía en los días de la semana, y lo vamos a comentar. Tenemos la influencia romana en los días de la semana, la influencia griega y la influencia nórdica o germánica. Y para eso necesito que le quitéis el polvo al inglés que aprendisteis. ¿Ok? El día domingo en inglés es Sunday, día del sol. ¿Ok? Sunday. Nosotros en español le llamamos domingo y no sol victorious, como lo llamaban los romanos. Los romanos lo llamaban sol victorious. ¿Por qué le llamaban sol victorious? El día del sol. ¿Ok? Porque recuerda que estamos bajo los 7 astros celestiales. Sol victorious. Pero luego es cambiado a domingo. Constantino y esa zona nos lo cambia al Día del Señor. Constantino se convierte en cristiano y cambia el día de Apolo, el día del Sol Victorious, tras una victoria en la cual ve una cruz y dice conquista bajo este nombre, cambia el nombre del día. Sin embargo, permanece también las imágenes que vemos de la antigüedad romana a partir de Constantino, que esa imagen que tienen del Día del Señor tiene un sol detrás. Por eso veis tantas imágenes con el sol detrás, que en realidad es la imagen de Apolo, el dios del sol. Sin embargo, se llama domingo, el Día del Señor por esa tradición, pero originalmente sigue siendo el Día del Sol. Por eso en inglés todavía se llama Sunday o Día del Sol, literalmente. El nombre proviene del inglés antiguo Sunandawag, que significa Día del Sol. ¿Ok? En inglés, el lunes se dice Monday. Monday, que corresponde a luna, the moon, luna. Por eso se dice Monday y en español se dice lunes, de luna. Y el origen deriva del inglés antiguo Monandaeg, que significa el día de la luna. O sea, en realidad los nombres son diferentes, pero indican lo mismo, los 7 astros celestiales. ¿Cómo decimos martes en
en inglés. Tuesday. Se dice Tuesday. Eso es martes. Que Tuesday corresponde a ¿qué cuerpo celestial creen? Marte. De hecho, Tuesday proviene del inglés antiguo Tuesday, que se traduce como el día de Tyr, que es el dios nórdico de la guerra y está asociado con Marte, que en Roma también era el dios de la guerra. Okay. Wednesday es miércoles. ¿A qué cuerpo celestial creéis que viene en la palabra miércoles? Mercurio. De ahí viene miércoles, Mercurio. Y en inglés es Wednesday, del inglés antiguo, que significa el día de Woden o de Odín, el dios principal de la mitología nórdica, y está asociado con el planeta Mercurio. Cuando ellos adoraban a Mercurio, no le llamaban Mercury o Mercurio o Mercurius. Los nórdicos le llamaban Woden y por eso de ahí ellos sacaron el nombre Wednesday, pero la asociación con el planeta Mercurio es lo mismo. Thursday es nuestro jueves. ¿Qué planeta? Júpiter. Jueves es de Júpiter. Origen en inglés de Thursday es... Uf, no puedo leer esa palabra porque es una palabra antigua del inglés. Que significa el día de Thor. Thor es el dios de los rayos, del dios de los truenos, y está asociado con el planeta Júpiter. Friday, que en España es viernes, ¿con qué planeta creéis que es? Viernes, viernes es Venus. El origen proviene en el inglés antiguo o nórdico, germánico, Freitag, que significa día de Frigg, que es la diosa del amor y la belleza asociada con Venus, que es precisamente en Roma la diosa de la belleza, etcétera, etcétera, Venus. Por eso se dice que las mujeres vienen de Venus, los hombres vienen de Marte. ¿Ok? Y ahora, en español tenemos el sábado, pero ¿cómo se dice en inglés? Saturday. ¿De dónde creéis que viene Saturday? Saturno. Saturday, Saturno. Porque nosotros lo llamamos sábado. ¿Ok? ¿Cuál es el lugar donde en español y en la península ibérica había tres tipos de personas o tres tipos de etnicidades mayoritarias por muchos siglos? Y estaban los moros, estaban los cristianos o los católicos y había un tercer grupo. ¿Cuál era? Los judíos sefardíes. ¿Ok? Los judíos sefardíes no iban a abrir los negocios el sábado. La cultura sefardí en España fue muy, muy grande. Pero no solo en España, en Italia y allá donde han ido. Ha sido una cultura con un impacto. Tanto es así que, por ejemplo, en portugués, el domingo se dice día primero. El lunes día segundo, tercero, cuarto, quinto, pero el sábado no le llaman día séptimo, le llaman el sábado. ¿Ok? Entonces, en el nombre sábado en español, que se ha mantenido el original en inglés, porque la influencia judía en los países nórdicos fue muy poca, en los países nórdicos germánicos se mantuvo el original de Saturno. En los países donde la influencia de las diásporas judías fue más grande, ese día, por la influencia judía, se cambió a sábado. El domingo se cambió por Constantino para el Día del Señor, pero permaneció siendo el Día del Sol porque era el día de la adoración de Apolo o el dios Helio, o del dios de Helio, que están como medio compaginados los dos. ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué ocurría en Babilonia?
el día de Saturno. ¿Cuál es el día de Saturno? Saturday o Saturday. ¿Cuál es el día de Saturno? El sábado, lo que nosotros llamamos sábado. ¿Qué ocurría en Babilonia los días sábado, los días de Saturno? Bueno, existían los rituales religiosos. Se llevaban a cabo ceremonias en templos dedicados a Ninurta. Ninurta es el dios babilónico asociado con Saturno, donde los sacerdotes ofrecían sacrificios y oraciones para asegurar la protección y la prosperidad de la comunidad. Los sacrificios de animales eran una práctica común y significativa en el contexto de sus rituales religiosos. Estos sacrificios se realizaban como una forma de satisfacer a los dioses y buscar su favor, así como para cambiar el curso de la naturaleza y asegurar la prosperidad de la comunidad. O sea, yo sacrifico a los dioses para cambiar el curso de la naturaleza. Si me llega granizo, si me llega terremoto, si me llega una inundación, será porque los dioses están enojados. Entonces yo tengo que hacer un tipo de sacrificio para apaciguar a los dioses. Por eso que me resulta vomitivo escuchar a día de hoy cristianos con lo que ha pasado en Valencia, todavía diciendo, a ver si los españoles se acercan más a Dios después de esta catástrofe. Me resulta vomitivo, como si Dios o el demonio o quien sea es responsable de lo que se llama de los efectos de la naturaleza, la incompetencia de los sistemas de alerta, el construir donde no se debe construir, el, como que Dios está responsable de todo eso, ¿ok? Ese concepto de que si hay un terremoto en San Francisco es porque en San Francisco hay personas gay y trans y es Dios juzgándolos o es Satanás juzgándolos porque Dios se ha quitado y ha decidido mirar para otro lado mientras alguien, un sicario, está matando a sus hijos, esa mentalidad es babilónica, ¿ok? También en ese día estaban las festividades agrícolas, dado que Saturno, o en este caso, en el nombre Saturno es en latín, eh, es romano, en Babilonia se llamaba Ninurta, estaba asociado con la agricultura, las festividades a menudo incluían agradecimientos por las cosechas y rituales para garantizar buenas cosechas en el futuro. Y evidentemente había encuentros de congregación. Era un día de encuentro para la comunidad donde las personas se reunían para compartir comidas y celebraban la unidad familiar y comunitaria. En ese mismo día, el día de Saturno, Ninurta que he comentado antes, al igual que en otras culturas que adoptaron la semana de 7 días, el día de Saturno también podía ser un día de descanso y reflexión, donde se alentaba a las personas a cesar sus labores diarias y dedicar tiempo a la espiritualidad y la familia. Y lo que acabamos de ver es el origen histórico de la semana de 7 días. Muy bien. Ok, entonces acabamos de ver el origen histórico de la semana de 7 días. Ese es el origen histórico. No es el origen bíblico de la semana de 7 días, es el origen histórico. ¿Ok? Entonces, me gustaría saber si hay algún comentario, alguna pregunta para esta sección en micrófono abierto. Si queréis tener ventaja de ello o tener la oportunidad para ello. Y si no, ahí estamos. Tenemos a Juan Ramón con la mano levantada. Es el primer valiente. Cuéntanos, Juan Ramón. Tienes que abrir el micrófono. Ahí. Hola Oscar, ¿cómo está? ¿Me pueden escuchar? Sí, te puedo escuchar. Ok. Bueno, me parece interesante la presentación, Ujú, sobre todo porque me gusta mucho todo eso de la astronomía eh, y todo lo que tiene que ver con las ciencias, la ujú, física, etcétera. Entonces, pero me parece, como digamos, que realmente
aunque uno crea en un sistema heliocéntrico, o sea, perdón, aunque uno no crea un sistema heliocéntrico, Ujú. como quiera es un problema. O sea, como quiera sería un problema porque, o sea, si el sol se detuviese, eh, también habría problema en el sol. O sea, Claro, o claro. si, exacto, o si, por ejemplo, la luna se detuviese, también habría problema en la luna, porque va bastante rápido. Pero hay Ujú, un detalle ¿cómo se dice? Me chirría en el, en el ejemplo. ujú, Y es que, por ejemplo, tú te puedes subir a un avión y el avión puede ir, por ejemplo, si te montas, se sube en un Concorde, por ejemplo, y el Concorde puede ir a 2200, 2300 kilómetros por hora, o sea, más rápido que la rotación de la Tierra. ujú. Y ese avión llega a esa velocidad gradualmente Ya. y también se detiene de esa velocidad gradualmente. Entonces, la gradualidad de la aceleración o la desaceleración, qué tan gradual sea, digamos que para mí como que digo, bueno, realmente no. El punto es que no creo que una persona que crea que la Tierra es el centro del universo, Ujú, o que crea que el Sol es el centro del sistema solar, tenga necesariamente que descartar esto, que yo no lo creo. O sea, yo no creo lo ujú, que dice la Biblia, que el Sol se detuvo literal, pero no ujú. creo que sea suficiente para descartarlo el que tú creas, por ejemplo, que las cosas son como creemos hoy que son a través de la ciencia. Creo que eso no es suficiente para descartarlo de alguien que crea en lo que dice el texto. Ese es el Ok. asunto. Ujú. No, por supuesto. Mira, hay muchísimas cosas que aprender. De hecho, podemos, fíjate, con Ramón, que podemos estar todos aquí viviendo en una simulación y todo, y todo, y todo es una mentira. ¿Entendés? Y todo es una mentira en sí. O podemos estar viviendo en avatares aquí, y nuestra conciencia o nuestro yo auténtico está en otro lugar y lo único que estamos aquí es siendo parte de un videojuego. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Yo decía lo de el geocéntrico, que tienes que creer geocéntrico para que eso pueda ocurrir, es porque cuando una persona a día de hoy cree en la geocentricidad, en el cual la Tierra está estática y todo se mueve alrededor de ello, esa persona no necesita dar evidencias científicas a la hora de qué consecuencias pueden suceder si el Sol se para en su modelo. Si el Sol se para en un modelo geocéntrico, a día de hoy, yo no tengo que dar más explicaciones científicas, porque yo me estoy basando en un modelo geocéntrico ignorando ciertas bases científicas. Entonces, si yo ya parto con un modelo que está ignorando ciertas bases científicas, yo puedo parar el sol en el cielo y decir, o sea, yo no pararlo, sino puedo decir, bueno, pues el sol parado en el cielo y ya está, listo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Porque yo no me... Porque esa persona no estaría, digamos, metida en las limitaciones científicas. Entonces, por eso decía en la presentación que la literalidad de ese texto es posible con una geocentricidad, porque dentro de esa geocentricidad tú tienes que ignorar ciertas evidencias científicas y como ya partes ignorando ciertas evidencias científicas, pues no hay ningún problema a la hora de parar el sol en el cielo. O Todo sea, vale. claro, todo puede valer, porque uno no puede decir, bueno, pero entonces, incluso de una manera geocéntrica, ¿qué pasa si paras el sol en el cielo? Claro, pero tú puedes decir, bueno, es que igual puede haber terremotos, igual puede haber algo, puede tal. No, ¿por qué? Porque tú ya estás ignorando que la Tierra genera un campo magnético basado en su rotación. Entonces tú ya estás asociando de que no existe un campo magnético. Porque si existe un campo magnético basado en una rotación de dinamo que tiene la Tierra, si tú tienes ahora una Tierra que está estética, ese campo magnético no existe. Entonces ya no tienes ningún problema. Tú ya quitas ese campo magnético, tú ahora ya puedes hacer lo que te dé la gana.
Porque tú acabas de ignorar el campo magnético presente en la Tierra. Entonces, cuando ignoras el campo magnético presente en la Tierra, si te dicen, y subió el sol, y bajó, y tocó el suelo, y luego volvió a subir, pues vale, pues me lo trago, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya mi sol ya no tiene unas restricciones científicas. Ya mi sol tiene otras cosas. Está bajo otros parámetros. ¿Me entiendes? Fíjate que por años, por años, por años, por años, me estaba hablando con una persona que conozco y, y fíjate que cuando yo visité a Chile, yo visité Chile, yo salí de Melbourne y de Melbourne fui directamente a Santiago de Chile. Paramos en Auckland, en Nueva Zelanda, y llegamos a Santiago de Chile. Y me dijo una persona, eso es imposible. Pero cómo es imposible? Pero si dice eso. Dice, no, es imposible. Digo, no, no es imposible. De hecho, estuvimos cerca de la Antártica. Sí, se veía por la ventana. Dice, no es imposible, porque los viajes en el hemisferio sur tienen que pasar por el hemisferio norte. Porque en el modelo de ellos, ese modelo geocéntrico, eh, no esfera, sino geocéntrico, la distancia más corta entre Melbourne y Santiago de Chile es cruzando por el hemisferio norte, lo que nosotros llamamos por el hemisferio norte, e ir a Santiago. Entonces me decía que los viajes por todo el hemisferio sur, en su modelo geocéntrico, no existen. Y yo, pero ¿cómo que no existen? Pero si yo no paré en ningún lado. Dice, no, 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 no. Si tú quieres ir, si tú estás en Santiago de Chile y quieres ir a Sydney, tú tienes que ir a Estados Unidos primero, o a la Florida, o a California, o etcétera. Y luego de California, luego vas a Sydney. Le digo, sí, pero eso era antes. Dice, no, pero esto siempre ha sido así. Dice, pero si yo he ido directamente a Santiago y me lo negaba, y me lo negaba, me lo negaba, me lo negaba. Y yo vi la Antártica y me lo negó. De hecho, fui al internet y yo puse, ¿existe el vuelo tal y tal y tal a Santiago de Chile desde Melbourne? Y la cantidad de personas que decían, no, no existe, es todo ficticio, esto lo ponen en la website, pero en realidad no hay nadie que viaje ahí. Y yo dije, pero definitivamente estamos viviendo en una simulación, porque ¿qué hice yo por 3 semanas en Chile? ¿Y cómo llegué yo allá? Me levanté un día y llega. Lo que ocurre es lo siguiente, cuando tú tienes 30 chilenos, cuando tú tienes 30 chilenos, que en la época de la revuelta chilena en los 70, en los 80, tú tienes 30 que están saliendo de Santiago de Chile y quieren venirse a Australia en los 80, tú 30 chilenos no llenas un avión de Santiago de Chile a Australia. Pero si tú coges ese avión y lo llevas a California, ahora tú tienes los 30 chilenos que se van a juntar con los 60 australianos que regresan de casa, que se van a juntar con los americanos que quieren viajar a Australia, etcétera, etcétera, y llenas un avión, un jumbo, de 350 pasajeros. Entonces, de California, que tienes el avión lleno, vienes a Sydney. Pero, si tú ahora tienes aquí en Australia suficientes chilenos y suficientes argentinos para llenar un avión, ¿a qué vas a llevar a los argentinos hasta California? Si lo que tienes que hacer es sacas el avión de Melbourne, argentinos que se quieren ir a vivir a su casa, gente que quiere ir a visitar la Patagonia, australianos que están viajando, que quieren ver a la Patagonia, y llenas un avión. Entonces, sales de Melbourne, paras en Buenos Aires, dejas a los argentinos, tomas argentinos nuevos que quieren ir a Santiago de Chile y llenes el avión. Es puro comercio. Es por eso que antiguamente no habían esos vuelos y a día de hoy sí habían esos vuelos, por el dinero, porque si no llenas un avión, tendrás que llevar al lugar más céntrico donde puedes llenar un avión. Por eso los viajes de Santiago de Chile y de Buenos Aires en aquella época eran, ¿por qué yo tengo que ir a Estados Unidos si yo lo que quiero ir es a Australia? Porque no llenas un avión. Porque no te van a hacer de taxi. Tienes que llenar el avión. Esa era la razón. Entonces, como esa era la razón antigua, decía, no, no, viste, si tú estás en el hemisferio sur, para ir a Australia tienes que pasar por el hemisferio norte. Pero ya no. Si yo he ido directamente.
No he parado en ningún lugar, no he parado en California, he ido directamente. Melbourne, Santiago, parando en Auckland, en Nueva Zelanda. Listo. ¿Ok? Entonces, por eso te digo que no, una vez que quitas las ciertas normas científicas, quitas el campo magnético y pones un modelo alternativo, ese modelo alternativo ya no está única y exclusivamente guiado por am, ciertas leyes. Ahí ya tienes, por ejemplo, has añadido en el paquete conspiraciones, has añadido en el paquete otras cosas, entonces con el solo puedes ir para adelante, para atrás, no hay ningún problema. Y no causa ningún problema en la Tierra, porque es un modelo que tú estás generando. Si tú cocinas el queque, la tarta y tú te la comes, le puedes echar los ingredientes que te dé la gana. ¿Ok? Gracias por tu comentario, Juan Ramón. Tenemos a Rosa y luego a Noemí. Ahí estamos. Sí, ok. ¿Qué nos cuenta Rosa? Solo para presentarme con ustedes, un placer estar por segunda vez en vivo con ustedes. Eh, Me encanta tu programa, te vengo siguiendo de tiempo, pero nunca había estado en un directo contigo, así que me da mucha alegría estar cada día aprendiendo contigo y con el doctor Miguel Ángel. Y pues solamente comentar que hay tantas cosas nuevas que estoy aprendiendo. Soy neófita en todos los sentidos en el cristianismo, pues soy una cristiana que ahora me llamo un poquito como jesuana y Ujú, seguidora de Jesús. Y estoy aprendiendo y estoy llenándome más de la presencia de Dios, que antes no lo tenía, porque normalmente yo soy mexicana y en México no se nos educa con una Biblia. Así que ujú. para mí todo esta historia de mi vida nueva en el cristianismo es un placer aprender, y yo creo que a mi edad me estoy dando la oportunidad pues no me cuesta mucho trabajo ser seguidora de Jesús, así que gracias por aceptarme y voy a estar opinando. Espero me tengan paciencia, no tengo mucho conocimiento, pero estoy aprendiendo con ustedes. Muchísimas gracias, Rosa. Saludos a Solamente, México. A México también. Dime, ajá, perdón. vivo en Estados Unidos, pero Ajá. ahorita con el tema tuyo, fíjate que estoy estudiando también un poquito con el tema de los judíos. Ujú, Y ellos, me impresionó porque tú tocas mucho el tema de las fiestas de ellos, y ujú. ellos celebraron el Año Nuevo, y ahorita Sí. con el tema que tú dices de los días, ellos incrementan un tiempo para celebrar el Año Nuevo, incrementan no me acuerdo cuánto tiempo, si un mes, y esto es debido también me he cuestionado en este programa tuyo, es cómo se han modificado los días, los tiempos, agregan, quitan, Mm, este, y yo creo que tengo que aprender un poquito más de todo esto, porque ha ujú. habido tanto, se han recorrido los días o se han acortado. De hecho, Rosa, en el calendario judío que hablamos más detenidamente en el programa, o en la serie Yom Kippur y el Día del Juicio, no sé en cuál, no sé si en la primera parte, segunda o tercera parte, hablamos precisamente cómo se estructura el calendario anual judío, porque el calendario judío tiene 7 meses, en realidad. Entonces, pero claro, con 7 meses no nos da un año. Entonces, el calendario se resetea continuamente en primavera con la primera luna nueva de Nisan, que es lo que le llaman la luna de la cebada, etcétera. Y ahí comienza, y 14 días después empieza la Pascua, etcétera. Hay un reseteo. Si nosotros tenemos en el calendario que rectificar cada 4 años con 365 días y meses, porque acordaros que tenemos septiembre viene de 7, octubre viene de 8, noviembre viene de 9 y diciembre viene de 10. Pero tenemos 12 meses. ¿Por qué? Porque el emperador Julio César dice, no, a mí que me den un mes. Entonces de ahí viene Julio. Y Augusto dice, a ti un mes y a mí no. De ahí viene agosto. Entonces, Entonces, claro, uno dice, a ver, enero tiene 30.
Perdón, enero tiene 31, febrero tiene 28, pero el febrero nos sirve a nosotros de calibraje, porque a veces cada 4 años tenemos el bisiesto, ¿no? Tenemos el 29. Entonces, como que febrero es nuestro mes de calibraje, lo calibramos. Luego tienes marzo 31, abril 30, mayo 31, junio 30, julio 31. ¿Qué debería ser agosto? 30, ¿no? Pero no, agosto 31, porque Augusto dice, a ver, que Julio, el emperador Julio, Julio César, tiene 31 y a mí me vas a dar 30, ya le puedes quitar a otro mes. Quítale de otro, a mí no me dejes con 30 días y al mes que le habéis dado a Julio César le das 31. O sea, te das cuenta que todo es al fin y al cabo. Entonces, el calendario judío tiene 7 meses. O sea, nosotros tenemos 12 porque teníamos 10, pero había rectificaciones y en esas rectificaciones de 2 meses de rectificación, ahí se mete a Julio César y ahí se mete al emperador Augusto también, julio y agosto. Pero ¿qué pasa con los judíos con 7 meses? Pues tienen meses bisiestos. O sea, ellos ya se acabó el año. El año judío se acabó. Pero dices, pero es que la Tierra no ha dado la vuelta al Sol todavía, nos falta. ¿Y cuándo empieza el año? Si se acabó el año ahora, ¿cuándo empieza el año? El año empieza en primavera, en el hemisferio norte, ¿no? Dices, ¿cómo va a empezar en primavera si el año acabó en octubre? ¿Cómo llegamos a primavera? ¿Qué hay entre medio? Entre medio es los mecanismos de compensación bisiestos del calendario judío. Entonces tienen un nombre y le llaman mes y tienen el nombre tal y le ponen una barrita de 1 y luego tienen otra barrita de 2. Entonces va a llegar un momento en el cual el mes anterior a la primera luna nueva de primavera va a tener X días. Va a haber años que va a tener 14 días porque llegó la primera luna y dice, ok, ya empezamos el año de vuelta. Y otros años va a haber 17 días. ¿Por qué? Porque vamos a seguir contando hasta que llegue la primera luna de primavera. Entonces son 7 meses y luego rectificaciones para que lleguemos ahí. Al fin y al cabo, de todas maneras, te digo una cosa, Rosa, y estás muy, muy bienvenida. Saludos a tu tierra, México, sé que estás en Estados Unidos. Ahí tenéis en este momento la telenovela. Todavía falta otra semana de telenovela allá en Estados Unidos. Espero que después de la telenovela no haya, se calme un poquito la cosa. Ya sabéis a lo que me refiero por la telenovela de allá en Estados Unidos. Y, de todas maneras te digo que lo bueno de ser jesuanos, lo bueno de seguir el amor distribuido a través de nosotros para el prójimo, y de vivir en armonía, de vivir en perdón y de vivir en amor, es que tú puedes tener un sistema geocéntrico, tú puedes tener un sistema heliocéntrico. Tú puedes creer que la Tierra es plana, triangular o cuadrada, que en la practicalidad del día da igual, da igual. Lo bueno de ser jesuano es que da igual que, que tú creas que la Tierra es triangular, cuadriculada o la forma de una empanada. Que tengas un sistema heliocéntrico, geocéntrico o martescéntrico. Da lo mismo, porque en el día a día, cuando somos jesuscéntricos, en el día a día vivimos tratando de vivir en armonía con el prójimo, tratando de ayudar en lo que podemos al prójimo, vivir en perdón, no en resentimiento, y en amor, y tratando de crecer en ese amor y en esa conciencia. Siempre con la esperanza de saber que nuestros seres queridos que ya han ido al otro lado antes que nosotros se juntarán con nosotros en una restauración hermosa de toda la humanidad después de este mundo de tanto trauma, dolor, muerte y sufrimiento. Así que eso es lo bonito. Yo no soy ni geocéntrico, ni heliocéntrico, ni nada céntrico, salvo Jesús céntrico. Y eso es lo bonito y lo hermoso. Ok, tenemos a Noemí. Y luego tenemos a Norma también, que tiene levantada la mano. Noemí. Eh, He vivido en un tiempo allá en Brasil, al norte, donde está, a ver, sería la línea con el Ecuador, donde hace mucho calor, donde tienen ellos dos estaciones, verano e invierno, y nunca Ujú. llueve, nunca llueve,
porque está muy Ujú, cerca del Ecuador, entonces le llaman Piauí, se llama la zona, el hijo del ujú, Ecuador, le dicen. Bueno, ahí nunca llueve y los días parece que nunca pasan. Es así como le dijeron, es como que nunca pasan los días. En cambio, ujú, en esta zona donde estamos, los días vuelan, digamos, que los días se acortan. Yo no sé cuál será el problema, pero ahí también en esa zona, a las 6 de la tarde ya es de noche, en toda la ujú, época, mañana y tarde, o sea, la tarde, digamos. No, no hay ujú. cambio de clima, no hay estaciones diferentes. Y bueno, y ellos también le dicen, como dijiste tú recién, que le dicen, eh, a ver, domingo, sábado, domingo, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, y sexta el viernes y sábado es sábado. Bien, Ujú. está bien porque termina justo el séptimo día. Sí, Entonces, sí. bueno, sí, termina el séptimo día. Y Bueno, bueno, y a lo que so, voy yo, los nombres son diferentes, como lo comentamos también el mismo en inglés. La estructura de 7 días, sí. históricamente, viene de los cuerpos celestiales en Babilonia. Ujú. En Navidad, sí, muy interesante. Me interesó bastante. Y te pregunto, como dijiste recién, Saturno, que en inglés, o sea, en español, Ujú. Saturno sería, coincide con sábado también, ¿no? Pero el dios es diferente. A eso se Sí, refiere, claro, ¿qué diferencia? claro, claro. Mm, Fíjate que cuando la cultura meso-india asiática india, perdón, el gran imperio indio, ujú, que se nos olvida que India tuvo un enorme imperio, ¿ok? El gran imperio indio, cuando India adopta los 7 días, ¿ok? Que son llevados más por los babilonios, pero recuerda que los babilonios influyen en los persas toman la parte norte de India, etcétera, etcétera. Cuando India adopta los 7 días, no le llama martes por Marte. A cada uno de esos de ellos les pone un dios suyo. Y los nombres en los cuales en India de la semana pues están asociados con sus dioses. O sea, los nombres son diferentes. O sea, claro, Saturno o Saturday es romano-germánico, Saturno. Sábado es día de descanso del Sabbat judío. No, ¿cómo dijimos que era el babilónico? Naunat, creo que o algo así. Es el correspondiente, pero en India es diferente también. En India es diferente. Así que, claro, cada uno, digamos, a esa estructura le va cambiando, ¿no? Pero aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Claro, entonces, a esa estructura de siete días que se origina en Babilonia, los judíos visten a esa estructura, a esa mona, con sus sedas. Primer día, segundo día, tercer día, sábado. El romano viste a esa estructura, a esa mona, con sus sedas. El germano con sus sedas, el indio con sus sedas. ¿Ok? Pero aunque los nombres varíen, no deja de ser una estructura de 7 días que viene originalmente de la astronomía babilónica de los 7 cuerpos celestes que se veían en el cielo. Tenemos a Norma, tenemos a Paola. Primero Norma. Hola, Hola, hola. hola, ¿cómo están? Muy Ahorita bien. estaba escuchando, pues se me vienen un montón de preguntas, pero tardaría mucho en hacerlas todas. Pero pensé, se me vino a la mente Lucas 25 y Mateo, creo que es 27, donde habla Ujú. de que cuando Jesús fue crucificado y murió, o en ese inter, era mediodía, usando una traducción moderna, ¿no? Porque en las anteriores, como Porque era la sexta hora. sí, bueno, pero dice mediodía y que se oscureció la tierra y que Ujú. hasta las 3 de la tarde volvió. Algo así. Ya. Ahí también, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Tomarlo? ¿Serían nubes negras? Que no da explicación alguna. A ver, eclipses hay. Ok.
Eclipses hay. O sea, el problema es esa frasecita que dice, no ocurrió antes, no ha vuelto a ocurrir después. Y nosotros lo podemos certificar, que el sol nos ha parado, eso, ni antes ni después, pero eclipses hay. Tampoco dice que fue desde la sexta hora hasta la novena hora cuando hay un eclipse. Ujú. Hay está la crucifixión en la hora novena, que son que es nuestro equivalente a las 3 de la tarde, y el cielo se oscurece. ¿Ok? O sea, Ujú. puede ser que de repente se nubló, puede haber un eclipse, no hay ningún problema. Pero eclipses, o Yo, sea, pero como tú dices, vale, y se oscureció los cielos, ¿vale? ¿Cuántas veces tú dices, uy, qué buen día? Y a la media hora dices, con el bonito día que estaba, fíjate, sal afuera que se nos va a mojar la ropa. Si tendí la ropa afuera y resulta que, mira qué oscuro se ha puesto, uy, qué tormenta viene y se ha puesto todo oscuro y tienes que encender la luz. ¿Cuántas veces son las 4 de la tarde y tienes que encender la luz de la casa porque dices, ¿cómo se ha puesto el cielo? Y puede ser tormenta. ¿Ok? Pueden ser, de hecho, fíjate que hablan de que hay de que hay truenos y recuerda que en esa mentalidad de la época, cada trueno es la voz de Dios hablando. De hecho, en Juan 12 dice que se escuchó la voz diciendo nuevamente en Juan 12, este es mi hijo. Y dice, y los que lo escuchaban, algunos creyeron que era truenos y otros escucharon que era la voz de Dios. ¿Ok? Entonces, el sol se puede ocultar porque viene una tormenta, porque viene tal, o si queremos decir que fue un eclipse, pues bueno, pues fantástico, fue un eclipse. ¿Ha pasado un eclipse anteriormente? Sí, por supuesto. ¿Ha pasado un eclipse después? Muchísimas veces. Yo con la edad que tengo, yo he visto eclipses lunares, eh, lunas rojas, lunas azules, eclipses solares. Varias veces. Y, y- y solo son lo que yo vivo. Entonces, no hay ningún problema. ¿El problema cuál es? El problema es esa frasecita que dice, y no andes buscándolo. Toma lo que yo te digo, acepta lo que yo te digo, así literal como te digo, pero no andes esperando que Dios vaya a hacer esto de vuelta porque solo fue para esa vez. Porque es la única vez que Dios ha escuchado a un hombre. Que tenemos ahí un problema grandote, porque entonces, ¿para qué se está hablando a Dios todos los días y en oración? Si Dios solo escuchó a Josué. O sea, que hay un montón de cositas ahí en el texto que dices, si vemos con... El problema es el siguiente, que se ha utilizado, se ha mal utilizado la palabra original y el sentido original de la palabra crítica y de la mente crítica. Se entiende que cuando una persona se le llama, esa persona es crítica, en realidad lo que queremos decir es un criticón. Es un criticón. Se anda mirando siempre lo malo, anda mirando tal. No, el original de la palabra crítica es pensar, meditar, analizar, investigar, comparar. Todo eso incluye la palabra crítica. Entonces, cuando una persona me llama por teléfono, un amigo me dice, mira, Oscar, aquí has actuado mal por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Esa persona no es un criticón, es un amigo que me está diciendo que en su observación crítica, basada en el amor que me tiene, ha visto que no ha actuado bien aquí, no ha actuado bien, no ha actuado aquí, no ha actuado bien allá. Entonces, cuando nosotros vamos a un texto religioso y la religión que nos da el texto religioso nos dice, pero no uses la crítica, lo que ellos están diciendo es las dos cosas. No lo critiques hablando mal de ello, pero también no pienses por ti mismo y analiza el texto y si hay una burrada como un camello ahí delante, trágatelo, no te preocupes. Ni lo mastiques, tú trágatelo, ni lo mastiques. Entonces, no uses tu cabeza, no uses... Entonces, ¿esta cabeza quién me la ha dado? A mí. Me la ha dado Dios. Para que no la use, para que no investigue, para que no analice, para que no sea crítico o utilice la crítica analítica y la investigación, el razonamiento, etcétera. Esa es la diferencia. ¿Ok? El mayor problema
de la religión, o a lo que más teme la religión, es lo mismo que lo que más teme los políticos. Lo mismo. Gente pensante. Gente que piense. Es lo mismo. Porque una vez que piensas, te das cuenta que, pues, que vamos de telenovelas en telenovelas. Que todo es una telenovela, que nos están contando un cuento y que encima no quieren que... Otra cosa es que nosotros podamos hacer o cambiar el mundo, que muy posiblemente no nos van a dejar cambiarlo. Pero otra cosa es que encima nos llamen tontos. No, no. No puedo cambiar lo que estás haciendo, vas a hacer cosas que yo no estoy de acuerdo, pero tonto no. O sea, nos quieren tontos. Así es. Ok, tenemos a Paola y luego tenemos a René también. Paola, ¿te atreves a abrir también el micrófono aparte de o sea, la cámara aparte de tu micrófono? Ahí estamos. Eh, Hola, buena tarde aquí en Colombia para todos. Saludos a Colombia. Bueno, esta es la segunda vez que me atrevo a comentar, pues porque siempre me da como nervios. Pero entonces, ahora, hoy en día, las preguntas que yo me hago y la que voy a hacer es como preguntas de niña, por decirlo así. Ya. Eh, últimamente, bueno, últimamente me han salido algunos videos y hace meses atrás escuché que el núcleo de la Tierra se había detenido. Yo No, me no puse a todavía, pero sí que está yendo más lento. entonces, de ese entonces acá me he puesto a analizar que, bueno, los desastres naturales siempre han habido, ¿cierto? Pero pues ahora, hoy en día han sido como un poco más fuertes. Desde lo hace, no sé, desde lo hace que escuché esa noticia y fuera de eso han habido como muchas murmuraciones de la grande élite, como por Ujú, decir la manipulación del clima, del ujú. tiempo. Entonces, no sé si una cosa va agarrada con la otra en el decir de que pues la Biblia es un libro de ciencia, ¿cierto? No es más Ah, que yo un no lo libro. llamaría un libro de ciencia. Es un Bueno, libro religioso, eso no de ciencia. una vez me lo dijeron en ese entonces la persona con la que me daba un estudio bíblico, porque Ujú, me mostró un texto donde decía que ahí decía que la Tierra estaba colgada sobre la nada y era un ujú. globo, más bien No, así. Pero no, últimamente, no es un. Déjame clarificar, solo para clarificarte. Ese texto que estás hablando, igual si todavía está Juan Ramón por ahí, que no lo busque, porque sé que él lo encontraría rápido. Es un texto que habla de la circunferencia de la Tierra, de la circunferencia de la Tierra que está sostenida y habla de la circunferencia de la Tierra. ¿Cuál es la diferencia entre una circunferencia y una esfera? pues una esfera redonda, algo Una esfera, redondo, una esfera es tres dimensional, es como una naranja, una pelota. Y sí. una circunferencia es un círculo en una doble dimensión. Es un círculo. Si yo te digo dibuja una circunferencia, tú vas a dibujar un círculo. Pero si te digo dibuja una esfera, te va a costar más. Porque como yo te hago a ti ver que este círculo es una esfera, o sea que tiene dimensión de profundidad. Esa es la diferencia. El texto a que tú te refieres es precisamente aún y todo basado en el concepto de geocentralismo. ¿Por qué? Porque cuando tú miras los modelos de geocentralismo que se utilizan a día de hoy por gente que cree en el geocentralismo basado en el modelo de tierra plana, esa tierra plana, ese modelo de tierra plana, ¿qué forma tiene? Circular, de círculo.
no de esfera, no es una pelota, pero tiene una forma circular. Y usan ellos usan ese texto. Entonces, ese texto no es para defender que la Tierra está en el universo como pelota, sino todo lo contrario. Es el mismísimo texto que aquellos que creen en el modelo geocéntrico de Tierra plana usan. Es el mismo. ¿Por qué? Porque habla de la circunferencia de la Tierra. ¿Ok? Era Así, para aclarar. sí, no, y a eso pues últimamente pues he leído que se llaman pues como los terraplanistas, Y que no, esa tierra es redonda, es pero circular. no, No esférica, pero sí que es redonda. pero que dicen que la Tierra no es redonda, sino que es plana. Pero Ah, no, es entonces, plana, claro, es plana, pero es redonda. A ver si lo busco acá. Es circular. A ver si lo encuentro aquí. Déjame mirar. Dale, de todas maneras, mientras yo lo busco, continúa. sí, entonces, o sea, últimamente, pues no sé si una cosa va de la mano con la otra, como decía, pero yo digo que en todo lo que se está viendo hoy día hay como de pronto mucha manipulación de la mano del hombre, por decirlo así, porque, o sea, en China, por ahí también leí unos artículos de que China estaba haciendo como un sol está haciendo una estructura que está afectando supuestamente la rotación de la Tierra. Entonces, no sé si eso tiene que ver o también he escuchado muchas teorías de que dicen que vivimos en un domo, que el hombre no ha salido de aquí, porque pues también leí un versículo de la Biblia que decía pues cuando habla en Génesis de la separación de las aguas. O sea, habla pues como de expansión. Entonces dice que nosotros vivimos en una burbuja donde arriba hay agua, abajo hay agua. Y que Ya, todo pues lo que nos han hecho creer hoy en día, que el espacio, que los planetas, que es más bien como por decir una simulación, una ya. simulación. Fíjate, no sé si puedes ver en pantalla, si mueves tu Sí, móvil. Ok. Lo que te estás refiriendo es a esto. Este es el DOM. No sé si veis en sí, pantalla ahí. Ok. sí. Fíjate que citan a las escrituras porque dicen la circunferencia de la Tierra. Te das cuenta que la Tierra es circunferencia, pero no es un globo. En todas esas imágenes tienes la circunferencia de la Tierra, ¿ok? La circunferencia de la Tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese proceso están citando las escrituras. ¿Por qué? Porque dicen que las escrituras es un libro de ciencia. ¿Ok? Entonces, cuando vamos por las escrituras como un libro de ciencia, creo que vamos a tener un número de problemas. ¿Ok? En diferentes aspectos. Desde el hecho, mira, tenemos un estudio Paola, de la creación en Génesis 1 y Génesis 2. Son dos diferentes tradiciones de creación. En Génesis 1 la creación son en 7 días. En Génesis 2 la creación es en un día. Te invito a ver ese estudio. En Génesis 1, el hombre es la última de las creaciones. Por detrás de los animales y el hombre y la mujer de hecho, la mujer es la última de las creaciones. En Génesis 2 el hombre viene primero, varón, luego vienen los animales, luego él nombra a los animales y cuando ve que ya no hay ninguno que se parezca a él y él está solo, de ahí sale luego la mujer. El orden es diferente. ¿Por qué? Porque vienen de dos diferentes tradiciones de creación de Mesopotamia. ¿Ok? De Mesopotamia de una tradición de Sumaria y otra del norte más hacia la zona de los asirios. O sea, son dos diferentes tradiciones que han sido conglomeradas en las dos. Tenemos un montón de referencias dentro de las escrituras que si no entendemos
que es un libro religioso, no científico, y queremos amalgamar las dos cosas, vamos a tener un problema enorme. Si queremos amalgamar las dos, vamos a tener un problema enorme. O tenemos que tirar todo por la borda y no hay nada de ciencia ya en nada, o, o al final acabamos con unas ideas científicas un poquito extrañas. Fíjate que la Biblia, en el libro de Deuteronomio, nos dice que... vamos a cerrar aquí. La Biblia en el libro de Deuteronomio nos dice que el cáncer es por desobediencia, que mis hijos, que una persona es infértil por desobediencia, que mis cosechas no han sido regadas por los cielos por desobediencia, etcétera, etcétera, etcétera. Que de hecho, si seguimos a la Biblia en Deuteronomio, que lo que ha pasado en Valencia es porque los de Valencia no adoran al Señor como el libro de Deuteronomio dice que tiene que adorar. Y por eso ha ocurrido ello. Cuando ahora entendemos que hay influencias genéticas a la hora de los cánceres, medioambientales, emocionales, a más grado o menos grado, alimenticias, exposición a químicos, hay un montón de cosas que influyen en los cánceres, ¿ok? En enfermedades genéticas, etcétera, etcétera, etcétera. Si tomamos que si nosotros vemos un leproso y decimos, ajá, es por desobediencia, y no vemos y no entendemos de cuál es el microorganismo que está detrás de la lepra, cómo lo podemos tratar, etcétera, en realidad estamos volviendo nuevamente al mundo de la superstición. ¿Ok? Porque la Biblia nos dice que aquello, por ejemplo, muchas veces que está traducido como corazón, ¿no? Lo siento en mi corazón, o lo pienso con mi corazón, o pienso en mi corazón, o lo medito en mi corazón. En realidad, muchas de las palabras en el original es intestino, riñones, etcétera. O sea, lo pienso en los riñones, lo pienso en los intestinos. Lo que pasa es que en las traducciones se ha traducido como corazón. Pero fíjate que el cerebro es algo que, por ejemplo, en la embalsamación de los egipcios que preservaban el cuerpo para la otra vida, ponían todo lo que esa persona iba a necesitar en la otra vida. Llenaban la tumba con un montón de cosas, incluso ponían a sus siervos y los siervos fallecían también con el señor faraón, etcétera. Todo para la otra vida, todo para la otra vida. Pero ¿sabes lo que no embalsamaban? El cerebro. No embalsamaban el cerebro. Yo creo que daban con el cerebro y dice, ¿esto para qué? ¿Lo va a necesitar en la otra vida? No. Entonces cortaban la cabeza, le sacaban el cerebro, porque la embalsamación, al hacer las momias, era para que se preservara ese cuerpo. Entonces la idea es llevar ese cuerpo para allá. Entonces, ¿qué cosa? Y preservaban todo por dentro. Pero cuando llegaban al cerebro, decían, esto no, seguro que no le va a hacer falta esto en la otra vida. Y es el cerebro. Ahora sabemos que la centralidad de las emociones es en el cerebro, que haya células emocionales en las diferentes partes de órganos, por supuesto, pero tú puedes tener una persona que su corazón sigue latiendo y estar esa persona muerta cerebralmente, esa persona no va a regresar acá. ¿Me entiendes? Entonces, la Biblia es un cardiocéntrico. Ya, así como he dicho que es heliocéntrica, es cardiocéntrica. ¿Por qué? Porque dentro del cardiocéntrico, de esa cardiocentricidad, el corazón es el centro de las emociones, el corazón es el pensamiento. Lo que una persona piense en su corazón, piense en su corazón. Será piense en su cerebro, no, porque ellos no entendían que el centro neurálgico, el centro de la sala de máquinas del ser humano está en el cerebro. Entonces, estaba acá. Para ellos está aquí. Está en el centro de la persona, en el corazón. Entonces es cardiocéntrico. Todo se envuelve alrededor del corazón. Los pensamientos, las emociones, los cálculos, el discernimiento, todo, no solo en el corazón, sino en las tripas y en los riñones, etcétera.
de los órganos que más han visto en las batallas, porque con las batallas, cuando te cortan por la mitad, ¡pum! Lo que más ves son las vísceras, los riñones, el corazón latiente en la mano. Para que tú puedas abrir la cabeza y sacar el cerebro de una persona, es muy difícil, pero es muy fácil abrir el esternón, y incluso en los animales. Los animales le cortaban la cabeza, no le abrían y le sacaban el cerebro. Entonces, el cerebro era algo absurdo. Algo que es, bueno, estar ahí para algo, para equilibrar la cabeza, igual, para darle peso. No lo sé. ¿Me entiendes? Entonces, si nosotros usamos la Biblia como un libro científico, vamos a tener un enorme problema en un montón de situaciones. ¿Ok? Y el caso es que, por el hecho de que hay gente que se les ha enseñado en el cual la Biblia tiene que ser tomada literal, al pie de la letra, en todo lo que dice, pues en lugar de cuestionar ciertas cosas, pues no, voy a meter todo el conocimiento y lo voy a poner a la Biblia como punto de referencia en todo. En todo, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades genéticas, eh, todo va a ser ello. Las ratas que generan la peste, porque son llevadoras de una pulguita, que cuando los ejércitos rodeaban una ciudad, esa pulguita estaba en las ratas iban a la comida se llenaba de esas pulguitas, y esas pulguitas luego llegaba a la gente, y a través de la pulguita llegaba las plagas, llegaba la peste. ¿Ok? Ahora sabemos que es una pulguita. ¿Sabes cómo lo llamaban eso antes? El dedo de Dios, el ángel de Jehová. Entonces, podemos decir una cosa, o es el ángel de Jehová, o es una pulga en una rata. O podemos decir, no, no puede ser una pulga en una rata. ¿Por qué? Porque el texto no nos dice que es una pulga en una rata, lo que dio la plaga o lo que dio el peste. Por lo tanto, tuvo que ser el ángel de Jehová que mató a 185.000 personas en una noche. ¿Y dónde está la evidencia de la montaña de calcio de 185.000 huesos apilados que tienen que generar una montaña de calcio impresionante? ¿Dónde están las evidencias? No lo cuestiones. La Biblia dice que fue el ángel de Jehová y que fueron 185.000 soldados asirios en una noche. 185.000. ¿Cuántos años más reina el ejército asirio después de perder 185.000 soldados en una noche? 6 décadas más. 60 años más. ¿Qué tipo de ejército pierde casi el mismo número, que equivale a casi todas las legiones romanas en el imperio romano más grande de la historia, y todavía es capaz de guardar sus fronteras por otros 6 décadas? No, pero eso no te preguntes, porque si te dice que son 185.000, fueron 185.000. Punto. ¿Vale? Perfecto. Cada uno está en su derecho de hacerlo. ¿Ok? La Biblia es un libro que tiene diferentes autores, que tienen diferentes motivaciones, y que no es, como dice mi amigo Alex Ray, no es univocal. No hay una única voz a lo largo de la Biblia. Hay diferentes voces y diferentes. De hecho, ahora estamos estudiando el libro de Santiago con Alex, que por cierto ya aprovecho a anunciar que será el capítulo segundo, la tercera semana de este mes, y nos estamos dando cuenta ya desde el principio que la voz de Santiago no es la misma que la voz de Pablo cuando estudiamos el libro de Gálatas. No es univocal. La Biblia no es univocal. Y hay influencias sociales, influencias históricas, influencias políticas, influencias étnicas, influencias medioambientales, influencias históricas, influencias de motivaciones, influencias religiosas. Am, Hay muchas influencias. Hay influencias editoriales, en lo cual tú ves que hay un texto que es un autor en ese texto, y de repente encuentras, pum, pum, 2 versículos que dices, pues, uy, ¿y estos 2 versículos qué hacen aquí? Y te das cuenta que esos 2 versículos han sido insertados más tarde. O sea, hay voces editoriales en la Biblia. ¿Ok? Y la historia de Génesis 1 y 2
es una historia sumaria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque antes de que lo escriba en Génesis 1 y 2, los sumarios ya hicieron una historia tal. La historia de Génesis 1 y 2 es sumario. ¿Ok? Pero podemos ignorarlo, podemos cerrarnos los ojos, podemos decir que no hay vuelo de Melbourne a Santiago de Chile. No- y yo lo soñé. Podemos hacer todo eso. ¿Ok? Ahora bien, también estoy totalmente de acuerdo contigo en el que nos tienen ocultando un montón de cosas los de arriba. Bueno, eso está clarísimo. Pero yo a eso te respondo como me dice mi hermano. Mi hermano me dice, mira, tío, yo es que no me quiero ni comer la cabeza, porque lo único que me voy a hacer mirando en las conspiraciones de cómo nos engañan los políticos, cómo nos engaña la industria de las agujas, cómo nos engaña la industria de la comida, la industria de esto, la industria del otro, los empoderados, cómo nos engaña YouTube, cómo nos controla la información, etcétera. Mira, lo único que voy a hacer es ofuscarme, irritarme, etcétera. Por encima de todo, yo preguntaría a todas aquellas personas que de una u otra manera han hecho de cualquier conspiración, cierta o no cierta, su campo de batalla. A mí me gustaría saber cómo, cómo se comportan con el vecino, cómo se comportan con su esposa, cómo se comportan con sus hijos. Eso es lo que a mí me interesa saber. Porque si tú tienes un niño en la casa de 10 añitos y su padre está, no, que nunca fuimos a la luna, que, que, mm, que la Tierra es así, que lo pero ese niño le ha tenido que enseñar a andar en bicicleta al abuelo, porque el papá está en la computadora haciendo todas esas haciendo ver la verdad al mundo. Pero ese niño no tiene tiempo con el papá. Ese niño no le lleva al papá a la playa, le enseña a la bicicleta, o le enseña a tirar una pelota de béisbol, o golpear una patada del balón, etcétera. ¿De qué le sirve tanta información y de qué le sirve tanta verdad? Por eso lo que decía anteriormente con Rosa. Si somos cristocéntricos, que hagan las élites lo que le dé la santísima gana. Si a mí no me va a afectar. Si quieren seguir con sus juegos de niños adultos, de niños mayores, que sigan con esos juegos. Yo lo que sé es que aquí, por mucho que juguemos, aquí nacemos y aquí morimos todos. Todos. Incluso esas élites. ¿Ok? Incluso los reptilianos también mueren, ¿eh? Que mueran a los 95 o a los 96 como el Rockefeller. Pero mueren. ¿Ok? Y vamos todos al mismo sitio. ¿Ok? Entonces, que hagan lo que quieran. Tampoco me puedo romper la cabeza continuamente porque si no es lo mismo que os decía al principio de este estudio. Ver imágenes continuamente de tragedias, etcétera, me va a afectar a mí. Y si me meto en el laberinto de las conspiraciones, de que nos están engañando en todo, etcétera, 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 al fin y al cabo me viene mala sangre, me sale el vasco y me quiero, y quiero hacer daño a alguien o golpear un saco de patatas o algo. Muy bien, tenemos a René como el último comentario para acabar en el día de hoy. René, si abres el micrófono, ¿te atreves a abrir tu cámara también? Ahí estamos. Ahí estoy. ¿Me Ahí escuchan? estás. Te escuchamos. Perfecto, perfecto. Sí, muy buena la historia hasta de cuál es el origen de los 7 días. Ujú, Y una cosa, mira, de los 7 días ya vimos de dónde partieron y todo. Y de ahí nos pegamos un salto y quedamos con el número 7 como el número favorito de Dios, ujú, como el número de la perfección de Dios. ujú. Ahora, si hubiéramos tenido la vista un poco más aguzada y vemos 8, el número favorito de Dios hubiera sido 8. Y de ahí pegamos un salto con todo ese tipo de cosas que le atribuimos a Dios como si fueran una verdad, pero absoluta y sin equívoco alguno.
Ujú. Ese era el comentario que yo quería hacer. Yo soy un Sí. chileno No, que vive... eso ya me había dado cuenta yo. Me había dado cuenta, po. Al tiro te diste cuenta. Me di cuenta al tiro. Dije, Estoy en Panamá, sí. este gallo es chileno, po. Sí, pues. Estoy en Panamá, sí, viviendo aquí hace ya 10 años. Ok. Muchísimas gracias, René, por Y tu comentario. hace 3 años Sí, lo de... que sigo Ujú, esta corriente que nos ha llevado por un buen conocimiento. ujú. Siendo cristocéntricos. Siendo Así es. cristocéntricos. Am, sí, lo que comentabas de los números, pues evidentemente, es la diferencia entre ser de CR7, que es Cristiano Ronaldo, o quién llevaba el número 8, o la diferencia de ser de Iniesta, que llevaba el número 8. Pues a veces es cuestión de coincidencias en la vida. ¿Ok? Lo importante que os quiero dejar ya para finalizar es que todo esto, al fin y al cabo, como dicen en inglés, where the rubber hits the road, cuando la rueda toca la carretera, o sea, es como en el meollo del asunto, por encima de todo, cómo nos tratamos los unos a los otros, cómo nos respetamos los unos a los otros, cómo nos escuchamos los unos a los otros, cómo tratamos de caminar en el zapato del otro los unos a los otros, cómo tratamos a nuestros seres queridos, hace cuánto no llamamos a tal persona, a la otra persona, a quién le estamos haciendo la vista gorda porque ha actuado de una manera que a nosotros no nos agradó, no necesariamente de una manera errónea, sino igual no nos agradó a nosotros, cómo le estamos tratando, cómo estamos cortando las comunicaciones, hace cuánto no hablo con mi esposa o con mi esposo, etcétera. Porque el resto, toda la religión y todo el conocimiento, si no te hace una mejor persona, ¿para qué vale? Para nada. No vale para nada. Absolutamente para nada. ¿Ok? Entonces, a mí personalmente, ¿fuimos a la luna? ¿No fuimos a la luna? ¿Fuimos geocéntricos? ¿Somos heliocéntricos? Etcétera, etcétera. Pues bueno, me gusta saber, me gusta conocer, me gusta investigar, me gusta crecer en ese conocimiento, pero si no me hace mejor persona, si me hace un arrogante, una persona que no tiene compasión, que escupe el chupete cuando alguien tiene una opinión diferente o lo que sea, todo ese conocimiento no me vale para nada. Así que crezcamos en el conocimiento que tenemos, que es el conocimiento en el amor, el perdón, benignidad, caridad, etc. ¿Okay? Muchísimas gracias y nos vemos la semana 3 con Gálatas 2 y Alex Rey. Bendiciones a todos, un abrazo muy fuerte y gracias por conectaros.